Bienvenidos a Autinautas, yo soy su amiga Corina Sánchez y en este espacio hablamos de autismo. Quédate hasta el final. Queridos amigos, hoy vamos a hablar, ¿saben de qué? Del idioma autista. Van a decir, Corina, ¿te volviste loca o qué te pasó? No me volví loca. Lo que pasa es que vi un video que me pareció muy tierno y es de unos hermanos que graban videos y hacen TikToks y el hermano mayor es el que tiene autismo y le hicieron una entrevista y su hermano decía que él tuvo que aprender el idioma autista. Entonces, la verdad, me quedé muy conmovida porque me acordé de mis inicios y yo no le llamaba idioma autista, sino que le llamaba el idioma de las banderas. Y aquí les cuento de qué les voy a hablar. Bueno, el idioma de las banderas es ese idioma que yo tuve que aprender con mi hijo autista cuando empezó a crecer. Yo me di cuenta que él era muy bueno y se la pasaba muy bien cuando estaba con un memorama de las banderas de Europa y se pasaba horas y horas y horas viéndolas, pasándolas de un lado para el otro, de un lado para el otro, las ponía en parejas, las acomodaba todas de espaldas, de frente y podía pasar realmente horas con esas banderas. Yo me di cuenta que de ahí, cuando mi hijo jugaba y yo empezaba a interactuar con él y con las banderas, él se mostraba cooperativo. Pero si no tenía nada que ver con las banderas, simplemente ignoraba. Por eso yo me di cuenta que mi hijo había creado un mundo de banderas. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué es lo que le recomiendo a toda mi comunidad de autinautas? Tienes que observar muchísimo qué es esa zona de confort. ¿Qué es esa zona que le provoca placer a tu hijo o hija? ¿Qué es eso que a él lo mantiene relajado y entretenido? Puede ser, en este caso, en mi caso fueron las banderas, pero pueden ser los árboles, los delfines, los dinosaurios, los dragones, los coches, las aves, los peces, cualquier cosa. O sea, inclusive conozco un niño que le gustan los zapatos, ¿no? Entonces, le gustan los zapatos y todos los zapatos de su casa siempre los organiza de un lado para otro. Lo que sea, pero hay algo que les va a causar. También tengo uno que le gustan los números, por ejemplo. Van a tener algo que les va a causar mucho placer, que los va a relajar y que te vas a dar cuenta porque pasan horas y horas y horas y horas en eso. Bueno, en mi caso ya les digo, las banderas. Entonces yo a través de las banderas empecé a tener ese acercamiento con mi hijo. Ahí yo por primera vez me di cuenta que si yo podía bajar y él me permitía entrar abriéndome su espacio, su mundo, y yo entraba, después iba a ser más fácil que yo lo invitara a salir de su espacio para entrar a mi mundo, a mi espacio y a todo lo que nosotros hacemos. Así lo hice. Me di cuenta que yo podía enseñarle colores, figuras, tamaños, letras, números, todo. Nos volvimos banderas. Y no nada más su núcleo más cercano, sino que esto creció a la escuela, a mis amigos, a mis familiares más lejanos. ¿Por qué? Porque cuando empecé a hacerle sus primeros cumpleaños, yo en vez de, es que me parece que las mamás de veras nos sacan una creatividad que en la vida me hubiera imaginado. En vez de decorar yo la fiesta de cumpleaños de mi hijo con globos, imprimimos banderas en hojas y así decoramos el lugar de su evento de mi hijo, ¿no? Después también me acuerdo que construimos la casa de un perro de cartón y la forramos de banderas. También su mesita donde yo le enseñaba a escribir y a colorear, también para que pudiera sentarse. La silla la
La silla la tapizamos con muchas banderas. La mesa tenía banderas. Le hice una piñata con banderas, que no la quiso romper, obviamente. Ay, Corina, pues claro, si le gustan las banderas, ¿cómo le va a agarrar a trancazos su piñata, verdad? Bueno, sí, aprendí. ¿Qué más? Todo, pasteles de banderas. Le hice cupcakes de banderas. Y él estaba obnubilado, él se sentía que estaba en su mundo, se estaba en su zona de confort. Encontramos una revista que se la hemos comprado 100 veces, son pocas. A cualquier lugar que íbamos con esa revista, porque si empezábamos a notar que él ya se quería ir, si se sentía mal, si inseguro, entonces le dábamos la revista y él podía pasar horas, eran con calcomanías, y entonces las pegaba. Tenía los mapas de Europa, de América, los continentes, y él ya sabía dónde iban. O sea, ya hasta yo creo con los ojos cerrados pegaba y quitaba ese tipo de banderas. ¿Qué más? Entonces, cuando nos tocaba ir al consultorio, que había otros niños que unos lloraban, que los otros no, pues la verdad es que mi hijo nunca lloraba, porque se entretenía. Y luego si teníamos que hacer cola en algún otro lugar, llevábamos todo de banderas. Entonces, pues la verdad es que me di cuenta que si tú conocías a tu hijo de esta manera, estabas hablando su mismo lenguaje, pues lo ibas a poder ocupar para todo. Si lo llevábamos a lugares donde había muchísima gente o sabíamos que se iba a engentar, llevábamos banderas, o sea, siempre andábamos cargando con banderas para todos lados. Y eso me permitió a mí controlarlo de alguna manera. Inclusive me funcionó porque cuando empezó a ir a la escuela, yo hablé con las maestras y les decía, si se siente mal, si lo ven que está alejado, si lo ven que está enojado, por favor denle un espacio de 5 minutos y denle su revista de banderas. Y las maestras me lo súper agradecieron porque sabían que así lo controlábamos. Eso, obviamente, mi esposo, sus abuelos y mis amigos, cuando iban a ir a algún evento o fiesta, llegaban con una bandera, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo oí a este chico hablar el lenguaje autista, pues yo dije, es que sí es cierto, aprendemos a desarrollar un lenguaje. El primer lenguaje tiene que ver de ellos para con nosotros, porque una vez que ellos se sienten que todos están, porque para ellos es así como, ay, le gusta lo mismo que a mí, aunque la verdad es que yo estaba cansada y aburrida de las banderas, o sea, yo ya estaba harta, era todos los días ponerle videos y como él no hablaba yo tenía que estar diciendo y diciendo y diciendo y leyendo y diciendo, o sea, por mucho tiempo debo de agradecer que me aprendí las banderas del mundo gracias a ese niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que sus primeros, ¿qué? 4, de los 2 y medio hasta como los 6 y medio, estuvo muy consistente en el tema de las banderas. Me funcionó muchísimo conocerle, me funcionó muchísimo. De hecho, él, como tenía problemas de motricidad fina y gruesa, empezó también a movilizar estos deditos que no los podía utilizar en individual, porque le compramos una tablet y ahí empezó, por las banderas también. Le bajábamos programas de banderas y ahí empezó. También empezó a hacer cuestionarios, esos quiz que aparecen de banderas, y empezó a leer. Su primer palabra fue Canadá. Así que yo de verdad que sí hay algo que les insistiría muchísimo a todas esas nuevas mamás que han entrado a la comunidad de autistas. Intenten encontrar por favor su zona de confort, ese lenguaje autista que van a necesitar. Quizá en ustedes va a ser el lenguaje de los aviones, el lenguaje de los dinosaurios, el lenguaje de las plumas, ¿no? O sea, lo que sea, pero intenten encontrar ese lenguaje que va a permitir que ustedes primero entren y después ya podrán ustedes irles sacando cositas para que empiecen a interactuar con este mundo. Inclusive también funciona para sacarlos de esas rabietas. Cuando se ponen muy mal con sus berrinches o su mal comportamiento o que algo los esté irritando,
es muy bueno para sacarlos de ese momento. Mira, tus banderas, ya me voy, y los distraes y ¡pum! Rompes esa rabieta y rompes ese berrinche. Les digo, en mi caso a mí me funcionó muchísimo y por eso yo quería hablarles de este tema y invitarlos a que también ustedes, si conocen a alguien con autismo, antes de que lo vayan a visitar, antes de que vayan a interactuar con ellos, preguntar, oye, ¿qué le gusta? ¿No? ¿Le gusta barrer? Pues escobas, ¿no? Regálenle escobas, llévenle escobas, enséñenle escobas. Y hay mucho de lo que pueden sacar en internet. Por eso es importante que nosotros también nos relajemos un poco y entendamos que, si bien es cierto, se habla de que no hay una recuperación, sí hay un avance y sí vamos a tener un avance, pero necesitamos ser insistentes y dedicados al principio. Y creo que es algo, esto quería compartírselos, espero que les guste, espero que les sirva y espero que me sigan, que le den like y que lo compartan con quien quieran. Y los espero aquí, nos esperamos y nos vemos para la próxima. Bye.